Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación aquí al Instituto Nacional de Psiquiatría. Muchísimas gracias a la doctora Medina Mora por haberme invitado el día de hoy. Para mí siempre es en alguna medida intimidatorio encontrarme frente a científicos reales, cuando en realidad yo solo soy un científico de ficción. Cuando yo era niño y todavía en mi primera adolescencia, siempre pensé que yo quería ser científico. No sabía claramente todavía qué, pero siempre pensé que iba a ser científico. Yo creo que durante varios años imaginaba que esa parte de la ciencia que a mí me interesaba iba a terminar siendo la física. Pero luego, en la secundaria y en la preparatoria, tuve tan malos profesores de física que terminé alejándome por completo de esta disciplina que tanto me gustaba. Me alejé de la física y empecé a acercarme paralelamente a la literatura y a Sigmund Freud, que quizás no sean cosas distintas. En esas épocas encontré a un amigo en la preparatoria que ya era poeta y me insistía que escribiera. Mientras tanto, yo devoraba las obras completas de Freud como si fueran novelas. Las leía casi como si fueran novelas. Leía cada caso clínico y me apasionaba profundamente el mundo de la mente y del cerebro. Al final terminé ni estudiando psicología o psiquiatría, ni tampoco literatura. Convencido por mis amigos y mis profesores, tomé la peor decisión posible y estudié Derecho. Varias razones contribuyeron a ello. Mi padre era médico, era cirujano. Yo, tras esa lectura apasionada realmente de las obras completas de Freud cuando tenía 16, 17 años, en algún momento pensé si estudiar psicología. Se lo fui a decir a mi padre, que había estudiado medicina y también psicología en las facultades de medicina y de filosofía y letras de la UNAM, donde entonces estudiaba psicología, y me dijo, no, si quieres estudiar algo serio tiene que ser psiquiatría. Entonces, primero estudias medicina y luego, si quieres, te dedicas a la psiquiatría. En ese momento, pues renuncié por completo a la posibilidad, no tenía el temple que tienen todos ustedes aquí para estudiar primero medicina y luego una especialización en psiquiatría. Terminé estudiando Derecho y luego finalmente corregí mi camino, después de varios años en el mundo del derecho, y me dediqué a la literatura. Y la literatura me permitió dos cosas. Además del placer fabuloso de vivir contando historias, la posibilidad de vivir otras vidas. Y entre esas otras vidas que podía vivir estaban precisamente esas vidas de científico que la vida real me había negado, o que yo mismo me había negado en la vida real. De tal manera que, por un lado, escribí una novela sobre el mundo de la física en busca de Klingsor, que narra la historia del descubrimiento de la física cuántica durante los años previos e inmediatos de la Segunda Guerra Mundial. Y después de ella, poco a poco me he ido acercando más hacia el campo del que ustedes son expertos, por eso el miedo siempre de venir a hablar aquí ante ustedes. Empecé a acercarme cada vez más al mundo, primero del psicoanálisis y luego sobre todo de las neurociencias. Al psicoanálisis le dediqué, a ese psicoanálisis que tanto me apasionó en mis años de secundaria y preparatoria, terminé por dedicarle dos novelas en las que, debo decir, el psicoanálisis no sale particularmente bien librado. Una, El fin de la locura, centrada en la figura de Jacques Lacan, el psicoanalista francés. Y la segunda, La tejedora de sombras, centrada en la figura del psicoanalista suizo Jung. En ambos casos, volví a introducirme en ese mundo del psicoanálisis, sea lacaniano, sea junguiano, para tratar de comprenderlos también a los personajes que lo animaron. En un lado, a ese excéntrico y al mismo tiempo fascinante Lacan, en el otro caso, a ese
hombre también tan seductor, tan peculiar y tan fascinante para cualquiera que esté en el mundo de la cultura, que era Carl Gustav Jung. Todavía después, la ficción me llevó más allá, obsesionado cada vez más por la relación entre el cerebro y la literatura. Empecé a tratar de estudiar este campo, ya no tanto solo para escribir una novela, como para realmente entender un poco mejor cómo funciona el cerebro, nuestro cerebro, cuando produce o está frente a ficciones. Y en qué medida la ficción es algo que solamente nos entretiene o es un producto connatural al desarrollo evolutivo de nuestro cerebro y de nuestra mente. Entonces, en ese paso más allá, que es quizá lo más arriesgado, terminé por escribir un pequeño librito, Leer la mente, que trata precisamente sobre las relaciones entre el cerebro y la ficción. Y por fin me sentí un poco más cerca de los científicos. Supongo que a eso se debe también la invitación a estar aquí con ustedes para hablar precisamente de esos temas que me han ido interesando. Todavía después, en el último libro que publiqué, Examen de mi padre, un libro efectivamente sobre mi padre médico, hay un par de capítulos sobre el cerebro, uno y el otro sobre la música y cómo funciona la música a nivel cerebral. De tal manera que esa ha sido mi aproximación taimada y paulatina, tratando de engañar a todo el mundo, haciéndole creer que realmente soy un hombre de ciencia, cuando en el fondo no soy más que un autor de ficciones. Y voy entonces a hablar hacia allá. Estoy convencido de que si yo me convertí en este autor de ficciones, no sé si aquí estoy bien o usaría mejor el... que con la computadora aquí me siento un poco como intimidado también. Pero bueno, continúo desde aquí. Estaba diciendo que cómo yo me convertí en esto que llamo una especie de hombre ficcional o un homo fictitious, pero en realidad también dándome cuenta de que quizás todos lo somos. Mi investigación o mi aproximación al tema deriva de tratar de saber si la ficción es solo un producto, un subproducto evolutivo de nuestro cerebro, o si en realidad la ficción es parte connatural a la manera como nuestro cerebro terminó por evolucionar hasta nuestros días. Muchas veces a lo largo de mis clases, hablando justamente sobre estos temas, debo decir que me he atrevido en la Facultad de Filosofía y Letras a dar 2 cursos de neuroficción. Les preguntaba a mis alumnos, que evidentemente no es lo mismo que preguntarlo aquí con todos ustedes, ¿para qué sirve esencialmente el cerebro humano? Es decir, ¿por qué la evolución nos terminó por dar esta conformación de nuestro cerebro y particularmente esta corteza cerebral tan grande en proporción con todos los demás animales? ¿Qué nos da como principal herramienta evolutiva? ¿Cuál es la gran ventaja que nos proporciona frente a las demás especies? Por supuesto, mis alumnos de Filosofía y Letras contestaban cosas como el cerebro sirve esencialmente para recordar, o el cerebro sirve para pensar, o el cerebro sirve para que sepamos quiénes somos nosotros mismos. Todas ellas respuestas intuitivas que no son del todo falsas, pero por supuesto tampoco son científicamente precisas. Para terminar, yo por decirles a mis alumnos, pero ustedes aquí lo saben mucho mejor que yo, que esta corteza cerebral tan grande, estas 80.000 o 100.000 millones de neuronas que la forman, nos dan una gran ventaja evolutiva frente a los otros seres vivos, que radica esencialmente en nuestra capacidad inusitada, incomparable con la de otros seres vivos, para adelantarnos en el tiempo.
para predecir el futuro. Algunos neurocientíficos lo dicen aún más claramente en una imagen que a mí me gusta particularmente. El cerebro humano es esencialmente una máquina de futuros, una máquina para producir futuros. A diferencia de los seres vivos que ni siquiera tienen un sistema nervioso central y que reaccionan frente al medio ambiente puramente a través de lo que le indica su material genético, aquellos animales que empiezan por tener un sistema nervioso central y terminan por tener un cerebro diferenciado, y luego aquellos que tienen una corteza cerebral parecida a la nuestra, los mamíferos, y luego los primates que cada vez se acercan más a nosotros, y finalmente el ser humano, tiene esta capacidad inusitada para tratar de predecir lo que va a ocurrir después, de maneras que no están relacionadas con lo genético, sino precisamente con la información que ese mismo cerebro ha adquirido a lo largo del tiempo. De tal forma que, en efecto, el cerebro no puede compararse nunca, metafóricamente, ni con un archivo ni con una biblioteca. Sería siempre una metáfora en el fondo un tanto limitada, puesto que tendríamos que imaginar un archivo, una biblioteca con una capacidad inédita y plástica para adaptarse a las peticiones que le hace cada usuario. Y eso no es la manera como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, en efecto, adquiere patrones de la realidad a partir de la información que le proporcionan los sentidos, pero su objetivo central no es almacenar la información por almacenarla. Por eso no recordamos tan bien, por eso no somos buenos para recordar en tantos sentidos, porque el cerebro, al mismo tiempo que recuerda, transforma esos recuerdos de muchas maneras, y particularmente con esa herramienta que también es una herramienta cerebral, el olvido. Esos patrones se vuelven cada vez más generales, de tal forma que cuando nos presentamos ante nuevas situaciones en la vida, el cerebro nos permite reaccionar comparando la situación nueva con los patrones que tenemos del pasado y permitiéndonos una reacción inmediata. Una reacción que no se parece ni siquiera a las de las computadoras, por eso es tan difícil hacer que las computadoras lo hagan. Esta articulación en serie de estas miles de millones de neuronas permite precisamente que esa información se procese de manera simultánea y muy rápida. Desde luego nunca tendremos la capacidad de almacenamiento de una computadora moderna, pero tenemos todavía una rapidez mucho mayor en la capacidad de reacción frente al medio ambiente. Esa capacidad, pues, fabulosa del cerebro humano de adelantarse a lo que va a ocurrir después, es una herramienta de supervivencia y la que probablemente ha tenido un impacto claro en que seamos la especie que domina el planeta. Pero hay algo muy interesante que, por supuesto, ustedes pueden explicar mucho mejor que yo, y espero que en algún momento me lo hagan, que tiene que ver con que además en el cerebro, la misma estructura cerebral que se dedica justamente a rescatar esos recuerdos, esos patrones del pasado, es la misma que se dedica a activar la imaginación para predecir el futuro, el hipocampo. Es decir, que es muy interesante imaginarlo desde el punto de vista casi literario, más que el científico que ustedes conocen mejor, como si en el cerebro pasado y futuro en realidad no fueran tan distintos, como si pasado y futuro fueran algo que dependen claramente uno del otro, o para decirlo de una manera que ya tiene que ver con el mundo de la literatura o de la ficción. La imaginación, esa imaginación que luego puede convertirse en imaginación literaria, depende precisamente de esa capacidad de almacenamiento del pasado y de variar los patrones del pasado para adelantarse hacia el futuro. Así que parecería que ahí ya en esta conformación, en esta estructura misma que nos da nuestro cerebro, están las bases de lo que nos convierte en estos seres ficcionales. Ese es un primer elemento. Voy a mencionar 5 elementos en esta charla que me parecen clave para entender esta manera como nuestro cerebro nos convierte en estos seres ficcionales. La segunda cuestión es, por una parte, la arquitectura del cerebro. Esa arquitectura del cerebro humano, de la corteza cerebral, diseñada esencialmente para adelantarse al futuro. Y es algo que hacemos todo el tiempo, que no podemos parar de hacerlo. Y eso es muy fácil verlo cuando estamos frente a una obra de ficción. Cuando ustedes están ante una novela
o ante una película, y pongamos el ejemplo más característico, frente a una novela, una película de detectives, o una novela o una película de crímenes, un thriller, todo el tiempo estamos queriendo adelantarnos a lo que les va a pasar a los personajes, a saber quién fue realmente el que cometió el crimen. Pero eso que hacemos tan claramente, en este ejemplo de las novelas de detectives, en realidad nuestro cerebro lo hace todo el tiempo, absolutamente. Ustedes en este instante están de muchas maneras en sus cerebros prediciendo o tratando de hacer lo que yo voy a decir a continuación. Espero al menos sorprenderlos un poco en alguna cosa, pero estoy seguro de que mucho de lo que voy a decir, ustedes poco a poco ya lo van imaginando precisamente por este proceso que deriva de la arquitectura misma de nuestro cerebro. Pero digamos, esta arquitectura casi podríamos decir que correspondería un poco al hardware. Viene luego el software, ese es el segundo punto. Eso que solemos llamar algunos conciencia. Y digo algunos porque incluso los neurocientíficos hay posiciones que dicen que la conciencia ni siquiera es un tema del que se puede hablar en neurociencia, frente a otros sectores que opinan justamente lo contrario. A mí me gusta mucho esta definición de trabajo que dice que la conciencia no es más que la sensación que se tiene cuando uno tiene un cerebro lo suficientemente grande. Es decir, que cuando el número de neuronas alcanza, parecería un umbral crítico, aparece esta cosa que solemos llamar conciencia, o más precisamente autoconciencia. Este es, ustedes lo saben, lo que los neurocientíficos llaman el problema difícil. Tom Stoppard, el gran autor dramático inglés, acaba de escribir una obra de teatro estrenada en Inglaterra hace un par de años que se llama precisamente así El problema difícil, The Hard Problem, que trata precisamente sobre estos temas. Dicho de una manera más poética, el Hard Problem, el problema difícil es cómo la materia es capaz de pensar en la materia. Y es difícil porque en realidad no tenemos ninguna respuesta clara todavía. ¿Cómo es posible que en realidad seamos capaces de pensar en la misma materia de la que estamos hechos? Yo estoy asumiendo, por supuesto, aquí el punto de vista de Francis Crick, ese otro gran científico que vino del mundo precisamente de la física para integrarse y del mundo de la biología para integrarse luego al mundo de las neurociencias, en lo que él llamaba su sorprendente hipótesis que ya a estas alturas no es tan sorprendente, la idea de que los seres humanos no somos más que nuestro cerebro, más que nuestras neuronas y células gliales, decía Crick, los hilos líquidos y humores que la conectan. En efecto, una posición puramente materialista, cómo la materia puede pensar en la materia. Las respuestas que se han dado hasta ahora son múltiples, no es una conferencia en la que yo intente tratar de desentrañar cada una de las distintas teorías que van de lo filosófico a lo científico sobre qué es realmente esta conciencia o autoconciencia o conciencia de uno mismo. Me gustaría decir sí, simplemente, que hay una de esas tantas teorías que me gusta particularmente. Proviene en este caso más de un filósofo muy interesado en las neurociencias, más que directamente de un neurocientífico, el filósofo norteamericano Daniel Dennett. Dennett dice que la conciencia es esencialmente una anomalía, algo extraño que aparece en la arquitectura del cerebro. Él dice, la arquitectura del cerebro es claramente simultánea. Las neuronas están conectadas entre sí todas a través de estos mecanismos que ustedes conocen mucho mejor que yo y trabajan en simultáneo. En cambio, la conciencia o autoconciencia, es decir, eso que también le llamamos más claramente el yo, es lineal. ¿Cómo es posible, se pregunta Dennett, que en una arquitectura en serie paralela como la de las neuronas aparezca una estructura lineal como el yo? La respuesta de Dennett es bastante excéntrica, es muy difícil de explicar en unos pocos segundos, pero él básicamente dice que es como si de repente hubiese habido una anomalía en una especie de programa informático en el cerebro que termina por hacer que esa estructura en paralelo de pronto adquiera, por varios saltos lógicos,
esa conciencia de sí mismo, y esa conciencia de sí mismo es una especie de error en el programa informático del cerebro que nos da esa sensación de linealidad. Es tan complejo que yo prefiero explicarlo otra vez en términos literarios de una manera que me gusta más. El yo es probablemente la mayor ficción de nuestro cerebro. Porque el yo, en efecto, ustedes lo saben mejor que nadie, no está en ninguna parte precisa del cerebro. Si bien se han hecho toda clase, y ustedes la harán, de experimentos para ver qué regiones del cerebro están relacionadas con qué funciones, el yo no está en ninguna en particular. Precisamente porque el yo, es más bonito decirlo en términos literarios quizá que científicos, es esa ficción útil para el cerebro. Frente a esa arquitectura en paralelo, la idea de un yo lineal que sigue la línea del tiempo y que por lo tanto establece aquí sí una línea entre el pasado, el presente y el futuro, que nos hace conscientes de nosotros mismos en ese proceso, es terriblemente útil. Es una ficción que nos permite creer que hay una unidad en nosotros mismos y por lo tanto tratar de que nuestros genes sobrevivan mucho mejor porque asumimos que esos genes somos nosotros mismos. Y esto nos ha dado efectivamente un margen de supervivencia mucho mayor que el de cualquier otro organismo vivo. Un tercer elemento que hay que considerar, además de la arquitectura del cerebro y esta búsqueda del futuro, además de esta conciencia y de este yo entendido como una ficción del cerebro, en tercer lugar, yo incluiría, para tratar de explicar esta condición de seres ficcionales o seres ficticios, nuestro carácter de seres narrativos. Tal parece que en este juego precisamente de estar adelantándose al futuro y en este juego de tener una unidad, aunque sea ficticia, la unidad del yo, no hay manera que ya creado el yo que es lineal y que busca la secuencialidad de eventos, ese yo no sea sobre todo una construcción narrativa. Es decir, que un acontecimiento lo ordenamos en el tiempo y le sigue otro y otro y otro, y de pronto en realidad estamos en nosotros mismos frente a una narración. Nuestro cerebro, visto así, nos convierte casi en personajes de la novela que el propio cerebro va escribiendo. Los convierte en esos personajes que van siendo narrados por sí mismos, por ese yo autoconsciente. Y es algo inevitable. A la conciencia del yo, esa sensación tan abismal que es la de saberse uno, le sigue inmediatamente la necesidad de narrarse a sí mismo. Pero también, por supuesto, y este sería el cuarto elemento, frente a la conciencia que es autoconciencia y que crea la sensación de un yo, de inmediato se oponen los otros. Y ese es el siguiente punto de esta obsesión nuestra por las ficciones. De pronto, lo único que nosotros sabemos es que tenemos un yo. Yo estoy como aquí adentro. Y de pronto allá, aquí, hay un montón de seres que me parece que son similares a mí. ¿Por qué? Porque, bueno, he podido verme en el espejo de un río, de un lago, o cuando ya los humanos inventan espejos, y de pronto me doy cuenta de que nos parecemos. Pero mientras que yo tengo mi conciencia de yo ser yo no tengo ninguna prueba de que ustedes tengan un yo. Esto es a lo que los neurocientíficos y los filósofos llaman el problema de los zombies filosóficos. Todos ustedes, para mí, no son más que zombies filosóficos. Es decir, ustedes los veo y parecen humanos, pero nada me asegura que lo sean. ¿Yo cómo puedo saber que ustedes realmente tienen una conciencia como la que yo experimento en este instante? No tengo manera. Parece que la tienen porque se mueven más o menos de la misma forma que me muevo yo, porque sus gestos de sus músculos en la cara se parecen a los míos. Pero yo no tengo manera alguna de meterme dentro de sus cabezas para averiguar si en realidad tienen una conciencia como la mía. Entonces, en realidad ustedes son zombies y yo simplemente hago como si no lo fueran. Y ese proceso de hacer como si no lo fueran nos lleva a ese otro gran momento de la evolución del cerebro humano. Somos la especie
que mejor se imita los unos a los otros, mucho mejor que cualquier simio. Esto distintos etólogos lo han hecho. Nos imitamos muy rápidamente, muy fácilmente y con enorme precisión. ¿Por qué nos imitamos tanto? Esta es una de las preguntas claras de este tema. Hay varias razones, pero una de ellas tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Nos imitamos para tratar de averiguar qué es lo que ustedes quieren hacer realmente frente a mí. Es un instrumento a través de supervivencia. Yo quiero saber sus movimientos que vienen hacia mí, qué fin tienen. ¿Quieren atacarme, quieren matarme o al contrario, quieren premiarme y apapacharme? Esa imitación deriva, digamos, de muchos procesos cerebrales distintos. Uno de ellos, interesante, también cuestionado, tiene que ver precisamente con las neuronas espejo. La idea de que existen unas neuronas de movimiento, que ustedes conocerán mucho mejor que yo, que se activan precisamente cuando el cerebro detecta que otro agente que se parece a nosotros, porque en realidad pueden ser ustedes que parecen humanos, pero también puede ser un robot o puede ser una caricatura en la televisión que parece que tiene una humanidad, hace que nosotros internamente los imitemos. Cada movimiento de los otros, estas neuronas espejo, nos hace que nosotros la imitemos internamente. ¿Para qué? Esencialmente, para tratar de averiguar qué es lo que va a hacer el otro. Si yo imito al otro físicamente, pero sobre todo si yo lo imito interiormente como me ordenan las neuronas espejo, en realidad yo me estoy poniendo en el lugar del otro para que si hago así, me doy cuenta de que es la acción de ir con un cuchillo para matar a alguien y salir corriendo porque este otro en realidad lo que quiere es perseguirme y asesinarme, o lo contrario. Pero lo realmente interesante del proceso de las neuronas espejo, estudiadas en un principio por Giacomo Rezzolatti y su equipo, tienen que ver con que si bien probablemente la función original de las neuronas espejo era la misma de muchas otras neuronas del cerebro, es decir, adelantarse a lo que va a ocurrir después, para tratar de tener un margen de maniobra mayor frente a los otros, de pronto pasó una cosa quizás inesperada, y es que en ese proceso de yo imitar al otro, de pronto mi yo se divide, al menos de manera ficticia otra vez, entre mí y ese otro. Yo me pongo en el lugar del otro y aprendo de ese otro, pero al mismo tiempo aprendo de mí mismo en un proceso que es absolutamente fascinante. Un proceso que de varias maneras más complejas, que ustedes también conocerán mejor que yo en sus aspectos técnicos, da lugar a eso que los griegos llamaban empatía, la posibilidad de ponerse en el lugar de los otros, la posibilidad de justo estar en el lugar de los otros. Y de pronto, si nos damos cuenta, tenemos ya todos estos mecanismos que derivan del cerebro. Este es el cuarto al que me estoy refiriendo. El primero, la arquitectura del cerebro que nos lleva a imaginar el futuro, es decir, a predecirlo, pero en general a tener esa capacidad de imaginación que va a ser esencial para la ficción. En segundo, la conciencia y la aparición del yo, nuestra sensación de estar solos, nuestra sensación de ser conscientes de nosotros mismos, de tener un tiempo lineal al que vamos. La tercera es que de ese tiempo lineal deriva nuestro carácter de seres narrativos. Tenemos que contarlo todo, darle un orden temporal a los acontecimientos. La cuarta, la capacidad de imitarnos constantemente, que da lugar también a la empatía, al poder imaginar que estamos en el lugar de los otros. Quinto elemento y último de esta, esa empatía da lugar a veces a la empatía o da lugar a esta otra herramienta a la que los filósofos y neurocientíficos llaman teoría de la mente. Precisamente al que yo, de pronto, al imitarlos, al verlos, al interactuar con ustedes, siento que no son zombies en realidad, sino que les adjudico que tienen una mente que se parece a la mía y por lo tanto intenciones que parecerían cercanas a las que yo podría tener. Y quinto elemento, de inmediato en todo este proceso juegan además un elemento central también, las emociones.
Y de pronto en esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, también está la capacidad precisamente de sentir como el otro. Y de que sentimientos y emociones, sentimientos entendidos a la manera de Damasio, como precisamente las sensaciones que se tienen en el cuerpo frente a ciertas acciones del medio ambiente o de los otros, y emociones precisamente como esa serie de ideas complejas que se articulan a partir de esas reacciones, se vuelven también reales, tanto las que nosotros mismos experimentamos como las que experimentamos a través de los otros, en esa empatía con los otros. Y de pronto, con todos estos elementos, era natural que pasase eso que en algún momento debió haber sido uno más de los milagros vinculados con el origen del ser humano, del Homo sapiens sapiens como especie. El momento en que un humano imagina a otro. El momento ese esencial, el Big Bang de la ficción en la que aparecen los humanos ficticios. Y desde entonces no hemos dejado de reproducirnos en la ficción. Las ficciones no son absolutamente necesarias. ¿Por qué? Porque podemos hacer esto mismo que hacemos en la realidad, pero con seres que no tienen esa existencia, pero que nos permiten probarnos en un campo como si fuera de experimentación emocional, de experimentación racional, de experimentación vital. Y de pronto aparece alguien que cuenta una historia en la que aparece un personaje. Y de pronto alguien imita a otro convirtiéndose en personaje. Y de pronto nacen así la literatura y el teatro. Y a la literatura y el teatro le van a seguir las otras formas de la ficción hasta llegar a las más recientes. La literatura, el teatro, la ópera, la danza y las siguientes formas narrativas y ficcionales. El video, el cine, las nuevas tecnologías, los videojuegos, todos estos instrumentos que son al mismo tiempo de narración y de ficción. Y que están ahí para permitirnos justo esto a lo que me refería en las primeras partes de esta charla, a la capacidad de vivir otras vidas además de la que tenemos. Y a la de vivir otras vidas, no nada más para entretenernos, no consumimos ficciones de esta manera tan voraz solo para pasar el tiempo, solo para matar el rato. Las pasamos porque necesitamos estarnos probando constantemente en otras vidas, además de la nuestra. Hay esta estadística que me gusta contar siempre, que siempre es graciosa, una de tantos estudios que se hacen, como todos los que ustedes hacen aquí, me imagino, en unas universidades estadounidenses, en donde el resultado, después de varios días de distintos tests y estadísticas, era que en los jóvenes de esas universidades estadounidenses, pero no debe ser muy distinto aquí entre nosotros, mientras que en promedio esos jóvenes pasaban de 6 a 8 horas al día viendo, consumiendo ficciones de todo tipo, cine, videos, internet, literatura, teatro, ópera, todas las variedades de la ficción, en promedio de 6 a 8 horas diarias. Y en cambio, en promedio, esos mismos jóvenes, 5 minutos en promedio diarios al sexo. O sea, qué raro especie somos, ¿no? O sea, se supone que todas las especies lo que buscan esencialmente es reproducirse y perdurar. Pero nosotros, a reproducirnos y perdurar en la realidad, les dedicamos 5 minutos al día, pero a reproducirnos y perdurar en la ficción, horas y horas. Y eso demuestra que las ficciones no pueden ser anodinas, que las ficciones son centrales para el ser humano en muchos sentidos. Esa capacidad que tenemos de reproducirnos en la ficción es la que nos permite precisamente tratar de entender mejor quiénes somos nosotros y quiénes son los demás. Esto no quiere decir, por supuesto, con esto me acerco ya al final de esta brevísima charla sobre el tema, no tiene que ver
no necesariamente significa que las ficciones nos hagan mejores. Hay ficciones que nos hacen peores. Hay ficciones violentas, hiperviolentas, hay ficciones racistas, homófobas, discriminatorias, y en todas ellas nos podemos identificar claramente por estos mismos mecanismos. Probablemente por eso una sociedad tan culta y avanzada como la Alemania de los años 30 pudo dar lugar a una barbarie semejante durante la Segunda Guerra Mundial. Pero independientemente de que las ficciones no nos hacen mejores, lo que sí no tengo duda es que nos hacen más complejos y nos hacen más sutiles y nos hacen por lo tanto más humanos. Nos permiten realmente conocer mejor lo que significa la variedad de lo humano. Leer literatura, sobre todo gran literatura, nos permite precisamente, como ninguna otra experiencia, creer que realmente estamos en la mente y la conciencia de otros. Ver todo tipo de ficciones no literarias nos permite con ellas acompañar otras vidas, otras experiencias, otras decisiones, otras emociones, otras existencias. Le agradezco pues a estos años en los que me dediqué originalmente a leer a Freud y luego a tratar de olvidarlo, el llevarme simplemente a darme cuenta de que yo quería una vida como la suya o como la de los otros personajes de mis novelas, como la de Lacan o como la de Jung, dedicado a tratar de escudriñar lo que ocurría en el cerebro. Pero afortunadamente la literatura, es decir, sobre todo lo que yo practico, la literatura de ficción, me ha permitido venir aquí y creerme, y eso le agradezco a todos ustedes, durante estos 50 minutos, que también soy su colega. Muchas gracias.